Hola amigos de Contexto. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial sobre China con una invitada también especial, la profesora Sophie Huygens de la Universidad Libre de Bruselas, en una conexión remota que hemos establecido. Mi compañera Mónica Gutiérrez está fuera del programa en esta ocasión, por lo cual yo estaré solo en este lado de la mesa y acompañado por la profesora Sophie Huygens. Hola Sophie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida al programa. Queremos hacer un programa especial sobre las relaciones de América Latina con China y de China en general con el mundo y América Latina. Y evidentemente con el caso específico dominicano, que quizás no es muy conocido, pero que inició relaciones diplomáticas formales el pasado 1 de mayo, abandonando así las relaciones con Taiwán, al igual que después hicieron El Salvador y Panamá, y previamente había hecho unos años antes Costa Rica. La economía china fue una economía muy grande. Hasta el año 1820 fue la principal economía del mundo. En el año 1949, después de una larga guerra contra Japón y contra las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang, gana esa guerra civil el Partido Comunista Chino encabezado por Mao Zedong y el equipo dirigente del Partido Comunista. Luego de atravesar por muchos procesos y muchas etapas distintas, la revolución cultural, el gran salto hacia adelante, etc. Hace exactamente 40 años, en el año 1978, llega al poder un equipo encabezado por Deng Xiaoping, un miembro histórico de esa dirección del Partido Comunista, que introduce un concepto en ese momento no existente, que era construir a China como una economía socialista de mercado. Entonces, la pregunta después de 40 años, Sofía, es: ¿se ha convertido China en una economía capitalista o no? Y segundo, ¿cuál es el peso del Estado y de la política social en el modelo social chino, o en el modelo general chino? Gracias por estas preguntas, Julio, y por la introducción. Es un placer estar con usted ahora. No soy una especialista de la política interna china. Lo que puedo decir es que hay un debate fuerte sobre este tema. ¿Es el sistema económico chino de socialismo de mercado una economía capitalista, un capitalismo de Estado o un modelo híbrido? Y después de décadas de pasados, el control estatal económico que habían dejado a la situación precaria, los funcionarios chinos sabían que debían intentar algo diferente. El problema era decidir qué sería más conveniente y la respuesta no era clara. Las reformas por Deng Xiaoping buscan combinar abundancia de trabajo corto China con entrada de capitales extranjeros cuyas inversiones deberían estar orientadas esencialmente a las exportaciones. Y desde el lanzamiento de esas reformas, conoció los cambios económicos, sociales, se modernizó, su economía conoció tasas de expansión muy rápidas, digamos, parcialmente sobre el modo de producción. Primero, las empresas estatales, su posición central en el aparato productivo, se transforman en el poco de debate sobre el mercado de su economía, sobre sus políticas industriales, así como sobre el rol de los subsidios estatales en las políticas.
En breve, podemos decir que China renunció a adoptar la ruta occidental para lograr el éxito económico. Su ingrediente clave, la apertura. Para impulsar inversiones y las exportaciones, se utilizan instrumentos como subsidios, restricciones e intervenciones externas, limitaciones de acceso que vienen a servir. Además, su sistema político que el Partido Comunista aún dirige el país de acuerdo con los métodos heredados de Lenin, de Stalin y Mao Zedong, pero hasta 2 revolucionarios. Y China logró crecer mediante reformas en sus propios términos, dieron más libertades a las empresas, pero mantuvieron el control absoluto de elementos vitales de la economía, es decir, en los sectores llamados tales como la implementación de la estrategia industrial. Y se observa la permanencia después de las décadas de las 90 y expresó a la Organización Mundial del Comercio de una relación más intensa y sistemática entre bancos públicos, empresas productivas estatales y el sistema de poder organizado a partir del Partido Comunista de China. Ahora China ha comenzado a tomar medidas todavía más drásticas. El presidente Xi Jinping ha dado vuelta atrás en algunas de las reformas aplicadas que han aprobó a la economía de las muletas de control del Estado. Desde su llegada al poder, sí impone controles más estrictos hacia el interior e implementando acciones más agresivas hacia el exterior, lo que augura turbulencias en la escena política. Todo ello con un principal objetivo, hacer de la nación una superficie musical desde la 2050. ¿Cuál es el peso del Estado y implicación? Buena pregunta. Creo que los líderes chinos han prácticamente dejado los actores y los empresarios privados, como ya lo he dicho, un mayor margen de maniobra por razones de eficiencia económica. Sin embargo, me parece que el Partido Comunista aún detecta el monopolio de la política en el país y sobre todo mantiene un control de la sociedad. Ha conservado lo esencial de las instituciones existentes en materia de control de las ideas y de los grupos, y aún tiene control de la información, de la comunicación y sobre todo de la organización política y social. Y me parece que un buen ejemplo de la situación actual es la nueva forma de orden social que está usando el régimen chino para su sistema de crédito social. Este sistema está proporcionado por grandes bases de data basado en un sistema extremo de vigilancia y documentación a cada ciudadano y lo recompensa o castiga dependiendo de cada caso. Y los ciudadanos chinos con pobres puntajes de crédito social perderán, por ejemplo, la capacidad de generación o entren hasta por el periodo de un año. Me parece que el sistema de crédito social es una continuación extrema de los controles sociales que son fundamentales para todos los sistemas comunitarios. Muy bien. Te voy a pedir, por favor, que te acerques un poco más al ordenador, porque si te alejas se pierde un poco el audio, pero si estás cerca
se oye mejor. Ok, ya está muy cerca, pero voy a acercarme. Ahí está bien. Ahí donde estás ahora está muy bien. Además, te ves muy bien también. Perfecto, Julio. Hay una segunda pregunta que teníamos, que habíamos discutido contigo. La economía china, en el desarrollo que ha tenido en los últimos 40 años, se ha volcado hacia la exportación y creando una estructura que podría llamarse casi la fábrica del mundo, porque casi todo se produce en China, o una parte importante de los productos que se consumen en el mundo vienen de China. Se ha dedicado a exportar y a importar materia prima. En ese sentido, la relación de China con América Latina y el Caribe durante estos últimos años se ha fundamentado en fortalecer sus relaciones con los países exportadores, grandes exportadores de materia prima, sobre todo de América del Sur. Argentina, Brasil, Perú, Chile, etcétera. Sin embargo, Venezuela, evidentemente, exportador de petróleo. Sin embargo, los países de economías medianas, con excepción de México, que es una economía grande, de la parte norte de América Latina, como es Centroamérica, el Caribe y México, no han jugado un papel importante en este proceso de relaciones económicas. De hecho, hay países como Chile, como Perú, como Brasil, como Argentina, que el principal destino de sus exportaciones es China. No es ni Europa ni Norteamérica. Sin embargo, recientemente hemos visto un interés del gobierno chino de fortalecer las relaciones con los países de la región del Caribe y de América Central y evidentemente de México. Estas últimas medidas de tener relaciones con economías medianas y pequeñas más integradas a los Estados Unidos, ¿cuál podría ser la base de ese interés de China? Buena pregunta, Julio. Me parece que hay que decir que varios factores limitaron el desarrollo de las relaciones entre China y los países centroamericanos y caribeños. Primero, la posición diplomática exclusiva de Costa Rica con China en Centroamérica, porque había un acuerdo entre China y Costa Rica para que Pekín no establece relaciones diplomáticas con ningún gobierno centroamericano durante al menos un año después de su acercamiento diplomático con San José en 2007. Segundo, la influencia histórica de Taiwán, América Latina Central, aún agrupa 4 de Latinoamérica que continúa reconociendo diplomáticamente a Taipei, sobre todo la influencia de los Estados Unidos que consideran a Centroamérica como su paso trasero. Tercero, la distancia geográfica entre Asia y Centroamérica, porque eso es bueno para el crecimiento de exportaciones de productos perecederos, frutas, verduras, carne, discos al mercado chino, considerando la duración y el costo que representa el transporte masivo de productos. En cuarto lugar, me parece también que la falta de infraestructura de puertos comerciales en la costa pacífica para facilitar el comercio e inversión era un problema, particularmente en la presidencia del natural. ¿Cuál podría ser la base de esto ahora? Me parece que ahora estamos en un contexto un poco diferente, tanto a nivel regional, a nivel de Centroamérica, como para China. Por una parte, que ha cambiado a nivel regional. Los Estados Unidos
se queda el primer comercio de Centroamérica. Mm. La profundización de Trump abre la puerta a otros socios comerciales para la región como China. Y China figura entre los tres principales proveedores de los países centroamericanos. Además, me parece también que ha aumentado su atractivo en términos comerciales con la firma de varios tratados de libre comercio, por una parte con los Estados Unidos y la parte con la Unión Europea. Y los estados centroamericanos, como lo ha dicho, se caracterizan una fuerte integración en las cadenas de valor por las multinacionales estadounidenses. También se pronuncian decisiones especiales en términos de acceso a los mercados norteamericanos. Y esas características China fortalece el acceso de sus empresas al mercado de América del Norte e impulse el comercio transpacífico, especialmente gracias a la construcción de rutas comerciales. También me parece que Centroamérica ha aumentado su atractivo en términos de inversiones en el contexto del fin del superciclo de materias primas y también vinculado con una voluntad política del gobierno de mejorar la infraestructura nacional. Por ejemplo, existe desde 2017 un plan de Nicaragua y El Salvador para proyectos de inversión y desarrollo en el Golfo de Fonseca. Y en China se realizan obras de infraestructura en Honduras, donde, por ejemplo, Sinohydro está finalizando la construcción de una represa en el río Putuca. También en Nicaragua, donde la empresa Quitel ha ampliado la oferta de servicios de telefonía fija, móvil, internet. Que no existen relaciones diplomáticas formales entre China y estos dos países. Y de manera general observamos primero una fuerte concentración de las inversiones chinas en tres sectores: energía, las telecomunicaciones y las infraestructuras. Y segundo, observamos que cada vez más países centroamericanos están en la iniciativa china de nuevas rutas de la seda. Y es el otra parte de la pregunta también para China. Me parece que el desarrollo de infraestructura, tantas cosas como el transporte, energía y la tecnología de información y comunicaciones, está en el centro de las nuevas rutas de la seda china. Y este nuevo plan de para internacionalizar los rutas nacionales de China tiene tres objetivos interesantes para la región. Primero, garantizar el acceso a los recursos creados que necesitan para mantener activa su economía, algo que requiere la conexión con ciertas regiones del mundo. El gran déficit de infraestructura en Centroamérica, en términos de carreteras, de ferrocarriles, de puertos, constituye un mercado potencial. Los sectores industriales con exceso de capacidad, por ejemplo, acero, cemento y cartón. Y ya existen algunos proyectos chinos para la construcción de puertos de cruceros, puertos de contenedores en Panamá, la expansión de la ruta 32 en Costa Rica, la reactivación de puestos de contenedores. Segundo objetivo de las nuevas rutas de las becas, establecer zonas de cooperación económica en el extranjero, las económicas especiales. Es decir, enclaves económicos y fiscales para ofrecer a las empresas chinas exenciones tributarias y otros incentivos mandatorios fiscales, un aduanero distinto, un abogado, etc. Y China ya es el principal proveedor de bienes en la zona de Colón, en El Salvador, pero a veces existe local o incluso situación de bloqueo
caso, el proyecto piloto de Zona Económica Especial en Costa Rica. Sofi, tenemos que ir a una pausa, ¿Sí? pero volvemos inmediatamente. Ok. Bien, amigos, regresamos a este programa especial con la profesora de la Universidad Libre de Bruselas, Sophie Wittgens, sobre sobre China y sus relaciones con el mundo y en particular con América Latina y con el Caribe. Sophie, se ha hablado mucho del carácter depredador, entre comillas, de la penetración china, con el ejemplo que se pone mucho de África, donde las potencias coloniales europeas han perdido prácticamente todo el terreno o gran parte del terreno frente a las políticas de la República Popular China. ¿Es así? ¿Cuál es la experiencia africana, si es que la conoces, de las relaciones con China? Sí, claro. Claro que a principios de la década de 2000 China ha irrumpido con fuerza en África, un continente que Occidente consideraba hasta hace poco con su coto privado. Me parece que los objetivos chinos en África eran los mismos que en América Latina. Tener acceso a materias primas de gran importancia y estratégicas y para el mantenimiento de su elevado crecimiento económico y encontrar mercados donde vender sus productos manufacturados. Y en 2007 China se convirtió en el primer socio comercial de África. Y ahora es también una importante fuente de financiación para el desarrollo africano. Después de creciente cooperación económica, la opción social, Pekín se actualmente sus esfuerzos reforzar los lazos militares en la infraestructura y el proyecto de nuevas ciudades de la ciudad. Pero esta penetración china en África ha desconcertado a muchos e inquietado a las instituciones financieras, así como a estados y compañías multinacionales. Y si también en África, a la vez esperanza, dudas y controversias. La experiencia africana de las relaciones comerciales con China. Me parece que la emergente que nos se ha convertido en una potencia económica, sin duda un atractivo importante para África. Además existe una anunciación, pero también el mismo no es compartido por todos. Comerciantes, empresarios, periodistas, defensores de los derechos humanos, opositores africanos, inician la asociación y además consideran a los chinos como nuevos socios, más que como nuevos socios, como nuevos colonos. Y la lista de las cosas importantes. Primero, la competencia al comercio chino. El africano accede a productos baratos, computadoras, frigoríficos útiles, pero el textil es especialmente incisivo más algodón para la industria que requería productos manufacturados provocando el sede de fabricación. Segundo, compra o alquiler de tierras y la producción va a China. Eso está generando inquietud y sobre todo en poblaciones. Tercero, la manufactura, las universidades chinas del petróleo y minero en la construcción de infraestructura van acompañadas de una llegada de mano de obra china en África. Pues no se crean muchos puestos de trabajo
En cuarto lugar, el no respeto al medio ambiente. En quinto lugar, el clientelismo y la corrupción. Y por último, un fenómeno de lo cual hablamos mucho en este momento, la deuda y los retos geopolíticos. Recientemente, el vicepresidente de Estados Unidos acaba de lanzar en Asia, Europa y América Latina cientos de millones de dólares de préstamo para la infraestructura y hace caer a algunos países en este apoyo en una trampa. Es el caso de Djibouti en África, como Venezuela en América Latina. También tiene consecuencias geopolíticas, porque en Djibouti los chinos tomaron el control del puerto de la OTAN, y la presencia china en este país bloquear la presencia de la OTAN en el plano de África. Y por otra parte, Venezuela, país fuertemente endeudado, el gobierno recurre cada vez más a dar en garantía sus recursos mineros petroleros a China, y pero saben que no podrían entregar. Y la presencia china en Venezuela puede servir para explorar el sur del Caribe y poder mover recursos desde América sin presencia norteamericana. Bien, ya vemos cómo ha ido esta relación entre China y los países africanos. Pero hay otro aspecto que es interesante, y es el asunto de la guerra comercial que se inició después de la instalación del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos en enero del 2017. Y en el marco de las políticas proteccionistas de este gobierno norteamericano, se afirma que en la pasada reunión del G20, el grupo de los 20 en Buenos Aires, ha habido una tregua. Primera pregunta, ¿es así? ¿Es cierto? ¿Qué se puede esperar en los casi ya 2 años de gobierno de Trump en este terreno, y hasta dónde estará el gobierno chino dispuesto a llevar el diferendo, esta guerra comercial? Eso por una parte. Hay otra parte que te la preguntaré más adelante sobre el apresamiento de la señora Sabrina Meng Wanzhou en Canadá, que aparentemente también es parte de este proceso. Pero primero es esta apreciación de algunos medios de que ha habido una tregua entre Estados Unidos y China en la guerra de aranceles y de imposición de sanciones. Sí, claro. Trump y Xi Jinping alcanzaron una tregua de 90 días y oficialmente la idea es que ambas partes inician nuevas negociaciones comerciales para abordar temas como transferencias de tecnología, protección de la propiedad intelectual, barreras no arancelarias, piratería y incursiones informáticas, servicios y agricultura, con el fin de lograr consenso, porque son las 5 áreas en las que Estados Unidos exige reformas a China. Pero en realidad no es la primera vez que hay una tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y me parece que los desacuerdos fundamentales que han motivado esta guerra siguen encima de la mesa. Y todo eso es parte del juego estratégico que Trump utiliza para frenar la creciente ascensión económica mundial de China. Porque cuando analizamos un poco la situación, los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, compra a la segunda China mucho más de lo que le vende, y creando un déficit comercial de más de $500 millones. Y la reducción de este muy grande déficit fue una de las promesas de la campaña presidencial de Trump. Pero hasta ahora no ha podido reducir el déficit comercial de Estados Unidos, que alcanza su máximo en una década. Me parece que la tregua significa sobre todo
expandir la aplicación de nuevos aranceles. Tanto China finalmente como Estados Unidos hablan ahora de esta situación. Las tarifas que Trump impuso llevan a mitad niveles de represalia en China. Algunas de las represalias han afectado a las electorales como a las de Tokio. Además, la subida de tipos de interés por parte de la República está fortaleciendo el dólar aún más de exportación. Me parece que con la tregua han ganado un poco de aire, Trump obsesionado con los mercados bursátiles evita el efecto de un anuncio de aranceles de las caídas de octubre y noviembre. Las compañías estadounidenses están un poco tiempo a reducir sus cadenas de suministro y Pekín va a alejarse la amenaza de nuevos gravámenes productos hasta después de la cosa del año nuevo en febrero. ¿Qué se puede esperar en los años del gobierno de Trump? Me parece que por una parte, los meses de tensiones han un poco moderado el curso de puntos. Pero por otra parte, la crítica en torno al acceso de los chinos o la propiedad intelectual concierne cuestiones estructurales que han sido motivo de discusión entre los dos países durante años. Los diferentes gobiernos han conseguido resolverla. Para Xi Jinping, cuestiones relacionadas con social o afectan directamente a sus planes para convertir a China en una potencia tecnológica en una década. Objeto, sin embargo, no gusta. En breve, me parece que la estrella se representa como un temporal. Muy bien. Te comentaba anteriormente que el apresamiento reciente en Canadá de la señora Sabrina Men Wansu, jefe financiera, Chief Executive Officer, CEO de Huawei, el gigante tecnológico chino, pareciera que volverá a desatar de las formas más agresivas la confrontación entre Estados Unidos y China. ¿Existe base racional para esa acción de apresamiento? ¿Por cuál razón terceros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda se hacen parte de este conflicto y otros países como Alemania, Japón y Corea del Sur, que tienen una importancia clave en la economía internacional, están considerando también participar en este conflicto? Por ejemplo, cuando Cambridge Analytica espió a millones de europeos y norteamericanos, nadie acusó al gobierno británico o a ningún otro gobierno europeo de ser parte del espionaje. De la misma forma, en la denuncia del espionaje masivo de la National Security Agency puesto de realidad por el señor Edward Snowden y Skynet, ¿por qué ahora, en el caso de una empresa privada, netamente, China se involucra directamente al gobierno chino? Sí, es una muy buena pregunta y me parece que debemos ver cuáles son los hechos antes de analizarlos. Y hay que saber que las investigaciones de sanciones hacia la empresa china Huawei precedieron durante mucho tiempo a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero el momento del arresto en Canadá de la directora financiera heredará los problemas porque se produjo junto cuando Trump y Xi Jinping alcanzaron la tregua de 90 días en la guerra comercial. Exacto. Y los mercados financieros reaccionaron negativamente ante esta noticia por temor a que se pudiera romper la tregua temporal y tener importantes repercusiones en la cadena de suministros de la tecnología global. Sin embargo, no hay evidencia de que sea una provocación deliberada de Estados Unidos. El motivo oficial de la detención es el siguiente.
Los Estados Unidos alegan que Meng, la directora financiera de Huawei, Sí. ocultó los vínculos de su compañía con una firma que intenta vender equipos a Irán a pesar de las sanciones internacionales. Y según las leyes de los Estados Unidos, las empresas no pueden hacer uso del sistema financiero estadounidense para canalizar bienes y servicios hacia entidades bajo sanción. Y la compañía Huawei ya está bajo un intenso escrutinio por parte de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales por sus vínculos con el gobierno chino, motivados por las preocupaciones de que el gigante asiático podría utilizar esta presa para realizar labores de espionaje. Hay que preguntarnos finalmente qué es Huawei. Hay que saber que Huawei es el mayor proveedor de redes de telecomunicaciones y el segundo más los inteligentes. Y sobre todo, a diferencia de otras empresas tecnológicas chinas, realiza gran parte de su negocio en el extranjero. Sigue el mercado en muchos países de Europa y África. Hoy en día, Huawei continúa expandiéndose a nuevas áreas que incluyen el desarrollo de chips, inteligencia artificial y computación en la nube. Además, la directora financiera arrestada en China está del fundador Huawei. Y aunque la empresa privada Huawei niegue algún vínculo con el gobierno chino y con la inteligencia estatal, China convocó a los embajadores de Canadá y de Estados Unidos ante Beijing para protestar la detención de Meng, pidió a Washington que la orden de arresto. Y en sus declaraciones, Beijing afirmó que las medidas de Estados Unidos han dado los hechos de China responderá en función de las medidas que tome Estados Unidos. Un juez de Vancouver o fianza a la después el puesto diplomático canadiense en China, el cual él por la crisis diplomática entre los americanos y Beijing. Porque algunos gobiernos prohíben tipos de Huawei. Washington lleva investigando desde el 2016. Huawei ha enviado productos de origen en otros países sobre las restricciones. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para bloquear a la firma comercial, incluida la prohibición de compras gubernamentales y la denegación de la ayuda del gobierno a cualquier operador que utilice sus equipos. Del mismo modo, el año pasado, la se declaró culpable de recibir los fondos de la estadounidense a Irán. Y en principios de 2008, Estados Unidos le impidió comprar cualquier documento de Estados Unidos. Y fue una medida que fue pero la sanción se ha levantado el julio pasado. La empresa ZTE pagó 100 millones de dólares como multa y depositará 400 millones de dólares en una cuenta de garantía privada. En caso de que la empresa china mueva las Estados Unidos se queda con ese dinero y activará de inmediato la producción. Y a pesar de ese concepto, tratan de prohibir las empresas de comunicación hagan negocios en el país. Australia, Nueva Zelanda también efectivamente prohibieron Huawei con su red de y hay indicios de otros aliados de Washington en Europa como el Reino Unido, Alemania, así como Francia, Corea del Sur, están revisando el problema. Sí. Primero, la responsabilidad de los occidentales con el uso de equipos electrónicos de comunicaciones, papeleros, los gigantes chicos, está
relacionada con preocupaciones de seguridad nacional, riesgos para porque hay una nueva ley en China que exige que cualquier empresa nacional al gobierno se lo piden. Y esto preocupaciones en los países occidentales en general en materia de confidencial como de sectores industriales. Pero segundo, la de los países occidentales también parece estar relacionada con la competencia tecnológica mundial, porque China se presenta ahora como una potencia tecnológica mundial en diferentes planes de acción, como los programas de Medicina 25, Internet Plus. Como ya le he dicho, China está en la competición mundial para desarrollar una industria 4.0 destinada a integrar en la competición mundial, a integrar las nuevas tecnologías en la cadena de valor de las empresas. Este marco, como le están haciendo Estados Unidos y los países occidentales, China trata de definir los estándares de esta industria del futuro en los ámbitos de la economía digital, del comercio electrónico y de las telecomunicaciones. Y las preocupaciones de los países occidentales ahora se centra también en el proyecto de redes sociales de quinta generación, de esta y China parece estar tratando de aumentar la competitividad mundial de empresas especializadas en innovación tecnológica. Huawei participa de numerosas licitaciones en todo el mundo para poder óptica y ampliar la tecnológica y estándares técnicos de China en telefonía móvil. Y frente al dominio de las gafas, es decir, Google, Amazon, Facebook y Apple, las otras empresas chinas, como Alibaba, como Tencent, como Facebook, están tratando de competir con las multinacionales estadounidenses en mercados latinoamericanos, pero también europeos, asiáticos y africanos. Bien, vamos a ir a una pausa para ir a un último segmento y volvemos en un momento. Gracias. Bien, amigos televidentes, ya en este último segmento, es casi una conclusión, seguimos conversando con la profesora Sophie Winkens de la Universidad Libre de Bruselas sobre la relación de China en general, su política exterior y comercial, pero en particular hacia América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, Sophie, quisiera hacer como una conclusión de esto que hemos conversado, es decir, ¿qué podemos esperar, no solo en los próximos meses, si en 90 días se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y China, sino las relaciones en general entre América Latina y la República Popular China? Hay países que tienen una, no voy a decir dependencia, pero sí tienen una importancia clave las relaciones con China, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, en menor medida el caso de Nicaragua y el caso de Bolivia, sí, países que han desarrollado relaciones muy estrechas, pero también hay esas relaciones económicas antiguas de países exportadores de materia prima que no importa el signo ideológico de sus gobiernos, están en una relación muy estrecha con China. Nosotros, la República Dominicana, recién entramos, aunque ya China es nuestro segundo socio comercial en términos internacionales. Exporta mucho hacia acá, nosotros exportamos muy poco y la oferta exportable que podemos tener es limitada. Se ha pensado en inversiones, ya se han anunciado préstamos de parte del gobierno chino, e inclusive se ha hablado de la posibilidad del incentivo
siendo este país un país muy turístico, es decir, de una industria turística potente, de incentivar el turismo chino. ¿Cómo podemos concluir a tu punto de vista este programa sobre tu visión sobre las relaciones de China en general con América Latina y el Caribe y en particular con este último aspecto que te pregunté? Me parece que la relación de China con América Latina y el Caribe es a la vez una gran oportunidad para los países de esta región en términos de diversificación económica en cuanto a la dominación de los Estados Unidos y por otra parte un real reto para estos mismos países porque la dificultad es aprovechar realmente de la de maniobra que ofrece China a estos países, tanto a nivel económico, para diversificar sus socios económicos y a nivel político, para quizás ganar un poco de autonomía respecto a la influencia directa de los Estados Unidos en ciertos países de la región. Bueno, en el caso nuestro, de El Salvador y de Panamá, hubo una acción pública de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, que habló por los 3 países, y del vicepresidente de los Estados Unidos que prácticamente condenó estas relaciones con la República Popular China, con la quien ellos tienen relaciones, y dijo que deberían continuarse con Taiwán, algo que es ilógico desde el punto de vista de lo que es la propia política de los Estados Unidos. Sí, me parece que Estados Unidos tienen miedo de la creciente influencia de China en esta región que está muy cerca de Estados Unidos. Y las recientes reacciones de Estados Unidos sobre las nuevas relaciones diplomáticas de China con Panamá, con El Salvador, con la República Dominicana, es una prueba de que ahora los Estados Unidos tienen miedo de esta situación, porque me parece que hace más o menos 5 años la situación era un poco fija, que los países de la región no pensaban romper con Taiwán, que es el aliado de Estados Unidos. Y ahora hay un contexto diferente. Creo que todos los países de la región quieren aprovechar un socio económico suplementario hasta Europa en los años 90 y la década en el principio de la década 2000 y ahora a una nueva posibilidad con y me parece que todos los países de América Latina, en América como el Caribe, quieren aprovechar de las ventajas que me parece ofrecer China a estos países en materia de educación. La dificultad ahora más importante para los Estados Unidos en términos geopolíticos. Muy bien, hemos ya llegado al final del programa. Te agradecemos tu disponibilidad, tus comentarios y tu esfuerzo, y esperamos algún día tenerte aquí en Santo Domingo en alguna actividad académica y entonces traerte aquí a nuestro programa de contexto. Muchas gracias, Sofi. Gracias por la invitación y nos vemos, espero, muy pronto, Julio. Igualmente. Hasta luego. Adiós.